Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Luz en el Camino. Luz es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino. En este episodio voy a hablar de un tema que afecta tanto a jóvenes como a personas adultas, que es la pereza espiritual. Este es un tema donde vamos a abarcar cómo podemos salir de esa pereza y qué nos alimenta de esa pereza. Hay que tener muy claro que la pereza espiritual es algo que nos afecta comúnmente, es un obstáculo que siempre vamos a tener adelante. La pereza puede manifestarse en falta de oración, falta de búsqueda del Señor o falta de ir a las actividades congregacionales. ¿Cómo podemos nosotros identificar esas perezas espirituales? O bueno, hoy yo te he traído 4 aspectos que hacen que nuestra pereza sea más fuerte, y como número 1 es distracciones del mundo. Yo creo que este es algo muy primordial, donde es muy común, y creo que la más común. ¿Por qué? Porque esa abarca nuestras redes sociales, personas que nos rodean o actitudes que podemos tomar. En las redes sociales me refiero a TikTok, a Facebook, a Instagram, a WhatsApp y otras redes. Pero ¿por qué yo digo que esto nos pueden afectar como en nuestra pereza? ¿Por qué? Porque a veces no estamos viendo cosas positivas, cosas que nos llegase a nutrir, sino que estamos viendo trends, estamos viendo canciones que no nos edifican, estamos a veces viendo videos con mucha grosería, y eso, aunque no lo crean, entra en nuestra mente y en nuestro organismo y hace que no estemos bien delante del Señor. En Romanos 12:2 me dice: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifique cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que identificar qué es lo que nos nutre y lo que no. Entonces, nosotros ya sabiendo que esas redes sociales o lo que yo estoy consumiendo en mis redes sociales no me edifican, ya tenemos que hacer un cambio interno y un cambio con las cosas que estamos viendo. Como número 2, falta de propósito. Sofía, ¿por qué tú me estás diciendo que la falta de propósito puede ser un aspecto negativo en mi pereza? Que lo siento, dije. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos nuestras metas definidas y nuestras metas de acuerdo a la voluntad del Señor, eso nos afecta, aunque no lo creas, sí nos afecta. En la falta de propósito también va cuando estamos con ese autoestima bajo de que, ay no, el Señor no me va a ayudar, no puedo. Eso también afecta en nuestra falta de propósito, porque cuando nosotros dejamos que esas ideas entren en nuestra mente, es porque no tenemos esa meta definida y tampoco vamos a luchar o no estamos luchando para llegar a esas metas. Como dice en Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Acá mismo, como dice nuestra escritura, que cuando no hay visión, el pueblo se desenfrena. Cuando nosotros tenemos la mirada en Cristo, nada nos va a desenfocar. Pero cuando tenemos la mirada en cosas que no nos edifican, es cuando nosotros vamos a decaer. Entonces nosotros tenemos que mirar bien y pensar qué es lo que estamos viendo como visión. Si estamos viendo
estamos viendo, se podría decir, aquella meta de que aquella persona me vea, no estás poniendo lo que el Señor quiere que tú pongas primero. Cuando nosotros tenemos la mirada en Cristo, también en la Biblia nos dice, en lo poco me refiero, en lo mucho te pondré. Cuando nosotros estamos confiando en el Señor, que estamos teniendo la mirada en Cristo, Él mismo va a hacer que nos vean. Claro, no podemos dejar de que, porque yo voy a estar acá en silencio con el Señor, Él va a hacer que no, porque Dios ve tu corazón. Como número 3 es el desánimo. Esto es algo importante, es algo primordial, el desánimo. Porque en todo siempre vamos a tener en algún momento de nuestra vida el desánimo. ¿Cómo se puede manifestar ese desánimo? En las cosas más o menos coloquiales, desánimo en los estudios, desánimo en salir a la calle, desánimo en leer la Biblia, desánimo de ir a la congregación. Nosotros cuando veamos o tengamos ese desánimo, lo que tenemos que hacer es ir a nuestra habitación y orar. O no dejarse vencer por ese desánimo. Estamos desanimados, salimos, buscamos ayuda, buscamos personas de la iglesia, buscamos ayuda, buscamos familia, tratamos de no estar solos. No, porque ese desánimo nosotros lo podemos parar o dejar que avance. En Gálatas 6:9 me dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Entonces acá mismo el versículo nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. A pesar de que estemos desanimados, a pesar de que nos queramos salir de nuestra habitación, vamos, salgamos, para que tú veas cómo ese desánimo se vuelve en ánimo. Ya verás, con pasos pequeños se llega a la meta. Con los pasos y la mirada en Cristo se llega a la mesa. Como número 4, compañías negativas. Esto es muy importante que lo hablemos. Cuando tenemos esas compañías negativas, me refiero a las amistades que no te edifican, a las personas que te rodean, que no conocen al Señor, personas que más bien quieren el mal para ti y no el bien. Esas compañías negativas, que tú no lo creas, nos afectan. Hay un dicho que siempre dice, donde hay 3 personas que no van al camino del Señor, tranquilo, que tú vas a ser el cuarto, que no vas a seguir en los caminos del Señor. Como dice en Primera de Corintios 15:33, no se dejen de engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. A pesar de que tú hayas crecido en el Evangelio, a pesar que tú sepas que es bien y que es mal, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Cuando hay 3 personas que roban y tú no lo haces, tranquilo que no falta mucho para que tú seas el cuarto metido en ese círculo. Tenemos que pensar bien, tenemos que analizar nuestras amistades y saber de que si no te edifican, dile chao, dile chao. Claro, ora al Señor para que la puedas convertir, pero dile chao. Hasta que tú no veas ese cambio positivo en ellos, no diciendo que no te juntes con esas personas, sino que ten más conciencia y mucho más cuidado en eso. Ahora, ¿cómo superar esos aspectos negativos? Ya te di las cuatro aspectos que afectan nuestra pereza espiritual o que aumentan nuestra pereza espiritual. Ahora yo te voy a hablar cómo superar esos aspectos negativos. Como número 1, estableciendo rutinas. Me gusta. ¿Por qué? Porque nosotros anteriormente yo había hablado con ustedes sobre administrar bien el tiempo. Entonces vamos a tomar algunas cositas de esas. Estableciendo rutinas me refiero a que hagas una lista de tu día a día y que pongas de tal a tal hora yo voy a leer la Biblia, de tal a tal hora yo voy a orar. O sea,
establecer rutinas que tú puedas cumplir, de acuerdo a tu horario, de acuerdo a qué hora trabajes, de acuerdo a qué hora tú estudies, poniendo ese tiempo, sacando ese tiempo al Señor, teniendo ese momento de intimidad, teniendo ese momento de oración, teniendo ese momento de alabanzas, teniendo ese momento para conocer al Señor. Como número 2 es definir objetivos claros. Definir esos objetivos claros, yo me refiero a, ok, es muy difícil leer un versículo o un capítulo de tal libro. Bueno, tú no lo leíste hoy, mañana léelo, pero lee también lo que te corresponde. También me refiero a haz esa meta de una vez o por mes leer un libro de la Biblia. Ejemplo, ahorita en el mes de enero yo voy a comenzar con el libro de Génesis. En el mes de febrero yo me voy a leer Éxodo y así sucesivamente. Cuando ya tú tengas esas metas ya cada día que tú vayas y ores sin faltar ningún día, ve y pon ejemplo. Yo este mes voy a leer 2 libros de la Biblia. Me voy a leer Nehemías, Nahum y Apocalipsis, ejemplo. Voy a leer esos 3 libros. Entonces, ya cuando comiences a cumplir esas metas, vas a ver cómo tú vas a ir quitando esa pereza. Te digo, al comienzo va a ser muy difícil. Ejemplo, se te va a ir la luz, se te va a ir el internet, se te va a apagar el teléfono, se te pueden presentar diferentes problemas, sí, porque sí, a veces sí se presentan dificultades, pero nosotros no nos debemos de llevar de eso, porque el enemigo cuando está viendo que estamos saliendo de esa pereza espiritual, él va a poner esos obstáculos, pero como venía diciéndole, el obstáculo es día a día y nosotros día a día tenemos que ir superar esos obstáculos. Como número 3, buscar apoyo. Me refiero a que vayas con un hermano de la iglesia y te desahogues, hables con él, cómo te puede ayudar, que vayas y busques a tu pastor, a tus líderes y diles, necesito que ores por mí, por este problema. O sea, buscar ese apoyo dentro de la congregación, dentro de los hermanos de la iglesia o de personas que tú sepas que te pueden ayudar y que tengan tiempo en el evangelio, porque son personas que te van a ayudar. Número 4, practica la gratitud. Me refiero a que tú, ejemplo, vas a cruzar la calle y está así, de que un carro te llevara de una moto porque salió de la nada. Entonces, nosotros, gracias Señor por evitar ese pequeño accidente o por cómo te levantas, Señor, gracias por este nuevo día o porque te dieron una buena noticia, gracias Señor por esa buena noticia. Yo hoy te voy a decir lo que yo hago. Tú cada día en la mañana, en la noche, más que todo yo lo hago cuando voy a dormir. Analizo mi día, cierro el ojo y analizo mi día. Lo analizo y digo, wow, Dios me libró a mí de tantas cosas el día de hoy. Voy y escribo. Bueno, escribo 3 cosas que yo siento que el Señor me libró y me ayudó. Yo te animo a que escribas 3 cosas por las que tú estás agradecido de ese día. Y así sucesivamente lo vas a hacer para que veas cómo el Señor empieza a cambiar tu vida, empieza a cambiar tu rumbo y empieza a actuar en tu vida y empieza a quitar esa pereza espiritual. La pereza espiritual es un desafío que nos enfrenta a todos, sin importar quién sea. Nosotros tenemos que tener esa determinación y cumplir la estrategia que vamos a tomar en cuenta. Vamos a cumplirlas día a día. Y cuando nosotros nos determinamos es porque sabemos que sí lo vamos a cumplir. Nosotros podemos superarla identificando qué es lo que nos afecta y aumenta esa pereza espiritual. Cuando nosotros identificamos eso, vamos a tener
y tomar esas medidas. Ejemplo, ay no, cada vez que yo voy a orar, se me da fastidio y no lo hago. Cuando ya tú te das cuenta que tú haces eso, ya al día siguiente tú, no importa que tenga pereza, no importa, yo me voy a levantar y yo voy a orar. ¿Por qué? Porque paso a paso se va superando esa pereza espiritual. Nosotros tenemos también que aplicar, leer la palabra cada día, orar cada día, porque aunque le demos 5 minutos, 1 minuto en la oración, el Señor va a empezar a cambiar y va a empezar a ampliar tu mentalidad, y luego de esos minutos van a ser 5 minutos, luego de esos 5 minutos van a ser 10, hasta que tú veas que sin darte cuenta el tiempo se te va así. Cuando estamos en nuestra intimidad con el Señor y estamos en oración, te paras en la madrugada y tú alabas y oras, te paraste a las 2 de la mañana y sin darte cuenta ya son las 5 de la mañana. Y nosotros, Dios, ¿cómo pasa el tiempo tan rápido? Porque sí, cuando estamos metidos en la presencia del Señor, yo creo que fielmente cuando el Señor dice como para mí un día son 1000 años y 1000 años un día, así es el tiempo que nosotros estamos teniendo. Yo creí que eran 10 minutos y cuando te pones a ver son 3 horas. Cuando estás metido en la presencia del Señor, te das cuenta cómo Él actúa y cómo Él te ayuda, cómo te llena, cómo Él entra a tu vida, a tu familia. Y también fue creyente que si tu familia no va a los caminos del Señor y tú empezaste a ir, ten fe, que cuando una luz llega a un lugar, lo demás van a iluminar igual contigo. Lo que tienes que hacer es cambiar tu mentalidad, cambiar tus acciones, y cambiar no es que tú lo vas a hacer tú, no, el Señor va a empezar a cambiar en ti. Y ejemplo, yo me vestía vulgar, va a llegar un momento donde ya tú no te vas a sentir bien vistiéndote así. Entonces no eres tú, sino el Espíritu Santo o Dios que empezó a cambiar en ti. Entonces nosotros tenemos que tener eso presente. Y bueno, yo te animo a que analices tu vida, tu día, y veas si estás entrando en una pereza o ya estás muy a fondo de esa pereza. Pero también te animo a que analices y veas qué aspecto puedes hacer para poder salir de allí. Dios te bendiga, Dios te guarde. No olvides suscribirte y compartir este video, este podcast con personas que tú creas conveniente, que tú lo puedes ayudar a través de este video. Dios te bendiga, Dios te guarde. Saludos desde Venezuela.